en primer lugar, buenos días a ti, a todos tus oyentes y también a mis colegas, que en este momento estamos todos al pie del cañón, pues intentando que esta crisis se gestione de la mejor manera posible. Yo, en primer lugar, comparto mucho las dos intervenciones que ha habido y especialmente el relato que ha contado esta última intervención el alcalde de Córdoba, porque es un poco lo que ha sucedido prácticamente, digamos, en todas las ciudades. Hemos tenido rápidamente que afrontar, en primer lugar, que el gobierno de España había decretado el estado de alarma, que había que entonces ceñirse a que la ciudad se adaptara a ello y, por tanto, adoptar todas las medidas, tanto desde policía local, o sea, bomberos, también con un trabajo muy importante de protección civil de todas las áreas municipales, o sea, todo lo que tiene que ver con la activación, digamos, de los dispositivos para la adaptación de la ciudad rápidamente a ese estado de alarma, ¿no? Y ese asumir el gobierno las competencias centrales de esta crisis, ¿no? A partir de ahí, intentamos rápidamente obtener material que entendíamos que iba a ser necesario, no solamente para el ámbito de la sanidad, sino también, digamos, los famosos kits, ¿no? Los solicitamos inmediatamente a su delegación del gobierno, pero todos sabemos que eso después costó mucho trabajo y ha sido un hándicap que hemos tenido que ir superando durante toda esta etapa, ¿no? Por tanto, adaptación en primer lugar a lo que tenía que ver con el estado de alarma, el hacer que la ciudad en este momento, pues todo el mundo tuviera las garantías de tener un techo, por ejemplo, para las personas sin hogar, en donde nos encontramos que había muchas personas que en ese momento estaban en la calle y que no tenían medidas de seguridad ni para ellos ni para quienes tenían que atenderles, y tuvimos que buscar soluciones de urgencia, ¿no? Lo digo a modo de ejemplo, pero sobre todo es muy importante para nosotros el haber dado una respuesta muy rápida a montar toda una red social, tanto desde los servicios sociales del ayuntamiento, o sea, que ya tenían identificadas a muchas familias que eran vulnerables y que éramos conscientes que con el estado de alarma y al estar todo el mundo confinado en casa y cortarse también los ingresos de otras muchas familias, pues sabíamos que iba a aumentar y, por tanto, ahí también, en contacto con el movimiento vecinal, hemos actualizado listados y hemos intentado habilitar planes especiales para alimentos y para otras muchas, digamos, para rentas, para bonos, digamos, para que no hubiera ninguna persona, digamos, vulnerable en Granada que se pudiera quedar en este sentido atrás. Por tanto, eso ha sido para nosotros muy, muy importante, pero sobre todo para ser complementario a las dos primeras intervenciones y no repetirme en argumentos, decir que nosotros somos una ciudad, todo el mundo lo sabe, eminentemente turística, con un patrimonio mundial de primerísimo nivel, una ciudad que aspira a ser capital europea de la cultura en 2031, con un nivel de hostelería, de reposición, o sea, de restauración muy importante, y con un sector ahí muy potente que en este momento pues ha visto absolutamente frenado con el estado de alarma en el concepto, digamos, de toda su actividad. Tenemos uno de los monumentos más visitados de toda España y que en este momento pues está sin recibir una sola persona, o una red de festivales culturales, o sea, de primerísimo nivel todos los meses, que de repente pues ha tenido que parar en seco y, por tanto, digamos, bloquear un eje muy importante del desarrollo, digamos, de la ciudad. Y por eso éramos muy conscientes que tras esa crisis sanitaria y tras esa crisis social a la que teníamos que dar respuesta, teníamos que hacerlo también desde esa, digamos, reinvención de distintos sectores de cara a lo que viene por delante, ¿no? Reinvención del sector del turismo, reinvención del sector de la hostelería, del comercio, de todos los sectores en este sentido tradicionales, pero también apostando por nuevos nichos, digamos, de empleo en lo que ya habíamos empezado a desarrollar, como todo lo que tiene que ver con ciencia, con tecnología, con innovación, o sea, y con una universidad como la Universidad de Granada como un elemento fundamental también en clave, digamos, de futuro. Pero es un momento también en donde tenemos que desarrollar una agenda claramente sostenible y convertirnos en ciudades verdes europeas en base a todos los parámetros y por tanto es una oportunidad muy importante en este momento, tanto para ver cómo actualizar nuestra movilidad en las ciudades. De hecho, nosotros hemos aprobado y ayer presentamos muchas medidas para primar el uso de la bicicleta, para primar también, digamos, que los peatones se hagan más dueños de la ciudad y también pues con los nuevos vehículos de movilidad personal, o sea, una nueva movilidad. Y tenemos que hacerlo también desde una ciudad que estaba entre las 3 más contaminadas de España
y que en este momento también pues estamos activando planes para la calidad del aire o trabajando para desarrollar todo un anillo verde en Granada que suponga también un avance muy importante frente a la contaminación, porque yo creo que si algo de positivo tiene lo que está sucediendo es que estamos empezando a valorar más el concepto que habíamos perdido un poco la perspectiva, ¿no?, de lo importante que es volver a lo que realmente es trascendente e importante de las cosas, ¿no? Y eso de las personas ver una ciudad sin ruido, ver una ciudad sin contaminación, ver una ciudad, digamos, con muchas ventajas para poder pasear, pues creo que eso en este momento ha sido algo muy, muy importante, ¿no? Pero también tenemos que actuar sobre todo sobre una ciudad humana, una ciudad centrada, o sea, en las personas y que dé respuesta también a todas las necesidades que tienen, digamos, nuestros ciudadanos. Han comentado mis compañeros, o sea, precisamente como los ayuntamientos somos la primera línea de choque, los que estamos delante de los problemas de los ciudadanos, los que tenemos que atenderlos, los que realizamos muchas competencias impropias por las que no recibimos financiación. Y yo cuando escuchaba a José María Bellido en esta última intervención y decía algo que es real, que hay muchos ayuntamientos que en este momento tienen superávit y que tienen remanentes y por tanto en este momento esos ahorros tienen que ser orientados para poder incentivar la actividad económica y para poder hacer que esa crisis económica sea lo más pequeña posible. Pero ahí también soy miembro de la Junta de Portavoces y de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias y desde el primer día puse de manifiesto, o sea, que no todos los municipios tenemos superávit ni remanentes. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Granada, una de las ciudades más importantes de España, pues cogimos una herencia de 300 millones de deuda, 212 días de pago a proveedores y con un remanente en tesorería de menos 60 millones, ¿no? Por tanto, no existe esa capacidad económica desde remanentes y superávit en todos los ayuntamientos, pero sí estamos ante una crisis, una pandemia mundial a la que hay que dar respuesta desde los estados y tiene que hacerse, o sea, el presidente del gobierno pedía un plan Marshall a Europa precisamente para hacer consciente de que había que inyectar liquidez en la economía. El gobierno italiano ha metido en el municipalismo 6.200 millones de euros de liquidez directa, 600 millones de euros para el transporte, que se convierte en un gran agujero, digamos, para todos los municipios, o sea, en este momento, que nos va a costar más el transporte público, digamos, que las propias políticas sociales que estamos prestando y para lo cual hace falta liquidez. Hace falta liquidez también para todo el cómputo de políticas sociales y poder tejer esa red de solidaridad y hace falta liquidez y dinero también para poder activar medidas económicas, o sea, que frenen y que paren, digamos, en cierta medida la crisis económica que va a provocar también una crisis social en este sentido muy importante, ¿no? Por tanto, entendemos, y no es cargar al gobierno con la responsabilidad, es que la tiene. El gobierno es el que tiene que diseñar el plan de recuperación y el que tiene que ver qué dinero tiene que transferir a los ayuntamientos para que podamos realmente hacer frente, garantizando en este momento que se atiende por igual en todos los territorios de España a todos los ciudadanos. Nosotros, desde que cogimos el ayuntamiento en esta etapa, hemos rebajado 14 millones de euros la deuda. Hemos rebajado cerca de 60 días el pago a proveedores. Desde 2015, que no había presupuesto, tenemos un presupuesto que esperamos aprobarlo en un mes y que es absolutamente necesario. Por tanto, estamos haciendo nuestra gestión económica de una manera adecuada y en base, digamos, a los condicionantes que tenemos también del plan de ajuste. Por tanto, no sería justo que nuestros ciudadanos tuvieran que pagar por malas gestiones anteriores en un momento de urgencia donde tenemos que mirar a todos los territorios para que todo el país salga en este sentido adelante juntos y no nos dejemos en este sentido a nadie atrás. Por tanto, ya para terminar, digamos, esta primera intervención, tenemos que reinventar los sectores tradicionales, turismo, comercio, o sea, todo lo que tiene que ver también con el fomento de la actividad turística en un turismo mucho más nacional y mucho más andaluz en este momento, intercambiando turismo también con ideas creativas entre nuestras ciudades. Aquí está Juan Espadas, que es el presidente de la Red de Ciudades AVE. Yo pasé a una vicepresidencia en la última asamblea. Tenemos que incentivar nuestra comunicación precisamente para fomentar que el turismo nacional se vaya desplazando y vayamos cubriendo de la mejor medida posible. Pero apostar también por esa agenda digital, tanto a nivel interno, para la mejora, digamos, de todos los procedimientos y de esa administración electrónica, pero también para esa nueva economía basada en la ciencia, en la economía, digamos, basada en el conocimiento y en lo que tiene que ver también con la tecnología y la innovación.
hacerlo desde ciudades verdes, ciudades que se adapten y se acercan a los parámetros de las ciudades verdes europeas, pero sobre todo hacer ciudades orientadas y pensadas para las personas, donde sean el centro de todas las políticas y donde nadie se quede atrás porque haya una buena red social. Y también en este caso la mejor red social es que haya capacidad para tener una reactivación económica, que no se pierdan empleos y que la actividad económica pueda salir adelante. Y para eso necesitamos liquidez, y esa liquidez hay ayuntamientos en toda España que no la tienen y que el gobierno tiene que facilitarse. Gracias, alcalde.